¿Qué pasaría si el final de todas las cosas ya estuviera escrito? Apocalipsis 1:1 nos dice que esta revelación vino directamente de Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. La mayoría de las personas asumen que el libro de Apocalipsis es un texto imposible de entender, lleno de símbolos confusos y aterradores. Pero la historia revela algo diferente. Este libro fue escrito para ser comprendido, para dar esperanza a creyentes perseguidos y para revelar la victoria final de Dios. En este relato avanzaremos en 3 pasos. Primero, conoceremos al hombre que recibió esta visión y por qué fue elegido. Segundo, exploraremos el encuentro sobrenatural que cambió su vida para siempre. Y tercero, descubriremos por qué este mensaje sigue siendo relevante hoy. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. Juan el apóstol era el último sobreviviente de los 12 discípulos originales. Todos los demás habían sido martirizados por su fe. Pedro crucificado, Pablo decapitado, Santiago ejecutado por la espada. Pero Juan seguía vivo, y eso era un problema para el Imperio Romano. No podían matarlo sin crear un mártir más poderoso. Así que lo enviaron a un lugar diseñado para borrar su existencia de la memoria. La isla de Patmos era una roca árida en el mar Egeo, un campo de trabajo para criminales y disidentes políticos. Allí, bajo el sol implacable, Juan debía pasar sus últimos días en olvido. El imperio pensó que había ganado, pero estaban completamente equivocados. Un día del Señor, mientras Juan adoraba en soledad, algo imposible sucedió. Una voz como trompeta resonó detrás de él. El anciano apóstol se volteó y lo que vio lo derribó al suelo como un hombre muerto. Jesucristo estaba de pie frente a él, pero no como lo había conocido décadas atrás en Galilea. Esta era la forma glorificada del Hijo de Dios. Su cabello era blanco como la lana, como la nieve pura. Sus ojos ardían como llamas de fuego que penetraban hasta lo más profundo del alma. Sus pies brillaban como bronce refinado en un horno. De su boca salía una espada afilada de doble filo. Su rostro resplandecía como el sol en todo su poder. Esta era una visión de Cristo en su autoridad absoluta, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan, el discípulo que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, ahora yacía aterrorizado. Pero Cristo extendió su mano derecha y lo tocó con ternura. «No temas», le dijo. «Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras cambiaron todo. Cristo no solo había vencido la muerte, sino que tenía autoridad absoluta sobre ella. Ningún poder en el universo podía competir con él. Y ahora, este Cristo glorificado tenía un mensaje para su iglesia y para el mundo. «Escribe lo que ves», le ordenó Cristo a Juan. «Escribe sobre las cosas que son ahora y las cosas que sucederán después». Este sería un mensaje para 7 iglesias en Asia Menor, pero también para todas las iglesias de todos los tiempos. Sería un libro de advertencias y promesas, un libro de juicios y esperanza, un libro que revelaría el plan final de Dios para la historia humana. Juan tomó su pluma y comenzó a escribir. No sabía que estaba creando el documento profético más estudiado, debatido y temido de la historia. No sabía que 2000 años después, millones seguirían intentando descifrar sus palabras. Pero sabía una cosa con certeza: el fin estaba cerca y todo el mundo necesitaba estar preparado. La visión de Cristo en Apocalipsis no es accidental. Cada detalle tiene significado profundo.
El cabello blanco representa sabiduría eterna y pureza absoluta. Los ojos de fuego simbolizan juicio penetrante que ve toda verdad y toda mentira. Los pies de bronce refinado hablan de juicio divino que aplasta toda rebelión. La espada de doble filo es la palabra de Dios que divide entre verdad y error. El rostro como el sol muestra gloria incomparable que ningún ser humano puede igualar. Esta descripción no es poesía vacía. Es una declaración de guerra contra todos los poderes que se oponen a Dios. Pero aquí está la pregunta que muchos evitan. ¿Por qué Cristo se revela de esta manera tan aterradora? La respuesta es simple y perturbadora. Porque la humanidad necesita ver la verdad completa. Durante su ministerio terrenal, Jesús caminó en humildad, sanó enfermos, alimentó multitudes, perdonó pecadores. Pero ese no es el único lado de Cristo. Hay otro lado que muchos prefieren ignorar, el lado del juez, justo que vendrá a hacer cuentas con el mundo, el lado del rey conquistador que destruirá toda rebelión, el lado del guerrero divino que peleará la batalla final contra el mal. Apocalipsis nos muestra este lado porque necesitamos la imagen completa. Suscríbete para descubrir más verdades ocultas en las Escrituras que cambiarán tu perspectiva para siempre. Dale like si esta revelación te ha impactado. Comenta tu interpretación sobre por qué Cristo eligió aparecer de esta forma. Comparte este mensaje con otros creyentes que necesitan entender la totalidad del Evangelio. Juan entendió algo en ese momento en Patmos. El Cristo que había conocido en Galilea y el Cristo glorificado que ahora veía eran la misma persona. El Cordero y el León, el Salvador y el Juez, el amigo de pecadores y el enemigo del pecado. Esta verdad debe sacudir nuestras creencias cómodas. No podemos construir una fe solo sobre el Jesús manso y humilde. Debemos aceptar también al Jesús poderoso y terrible. Debemos amar al Salvador, pero también temer al Juez. Debemos celebrar su gracia, pero también respetar su santidad. Apocalipsis comienza con esta visión porque todo lo demás depende de entender quién es realmente Cristo. La pregunta ahora es simple. ¿Estás preparado para ver lo que Juan vio? ¿Estás listo para conocer los mensajes que Cristo envió a las iglesias? Porque lo que viene a continuación revelará verdades incómodas sobre el estado real de la fe cristiana. Y una vez que conozcas estas verdades, nunca podrás volver a la ignorancia. Capítulo 2. Cartas a iglesias olvidadas. Las 7 iglesias de Asia Menor no fueron elegidas al azar. Cada una representaba un tipo específico de comunidad cristiana con problemas específicos. Y aquí está lo que nadie te dice. Estas iglesias siguen existiendo hoy, no en las mismas ciudades antiguas, sino en cada congregación moderna. Los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas advertencias. Cristo sabía que la historia se repetiría, por eso sus mensajes son eternos. Éfeso era la primera iglesia mencionada, y su problema era devastador. Habían perdido su primer amor. Apocalipsis 2:4 registra las palabras de Cristo con claridad dolorosa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Piensa en lo que esto significa. Éfeso era una iglesia trabajadora. Probaban a los falsos maestros. Perseveraban en la doctrina correcta. No toleraban el mal. Desde afuera parecían perfectos, pero por dentro estaban vacíos. Hacían todo correctamente, pero sin pasión. Cumplían los rituales, pero sin amor genuino. Su fe se había convertido en religión muerta. Y Cristo les dio una advertencia escalofriante. Arrepiéntete o quitaré tu candelabro de su lugar. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Cuántas iglesias hoy están como Éfeso?
Programas perfectos, pero corazones fríos. Doctrina sólida, pero amor ausente. Actividades constantes, pero conexión espiritual perdida. Cristo no estaba impresionado con su ortodoxia sin pasión. Él quería amor ardiente, no cumplimiento mecánico. Esta verdad debe confrontarnos. La actividad religiosa no reemplaza la intimidad con Dios. El conocimiento bíblico no sustituye la devoción sincera. Podemos estar haciendo todo bien y aún así estar espiritualmente muertos. Luego venía Esmirna, la iglesia sufriente. No recibió ninguna crítica de Cristo, solo aliento y advertencia. Apocalipsis 2:10 promete algo aterrador. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para probarlos, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia enfrentaba persecución real, pobreza material, amenazas de muerte, sufrimiento físico por su fe. Pero Cristo los llamó ricos en lo que importaba. No les prometió liberación inmediata, les prometió algo mejor, recompensa eterna si permanecían fieles. La historia de Esmirna desafía nuestra teología de prosperidad moderna. Cristo nunca prometió que la fe eliminaría el sufrimiento. De hecho, prometió lo contrario. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esmirna nos recuerda que el cristianismo auténtico a menudo viene con un precio alto, y ese precio vale la pena. La corona de vida espera a quienes permanecen fieles, incluso hasta la muerte. Esta verdad confronta nuestra búsqueda de comodidad. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo o solo queremos sus beneficios sin ningún costo? Pérgamo enfrentaba un problema diferente, pero igualmente peligroso. Vivían donde estaba el trono de Satanás. La ciudad tenía un altar masivo dedicado a Zeus, visible desde kilómetros de distancia. La presión para comprometerse era enorme, y algunos en la iglesia habían cedido. Apocalipsis 2:14 revela el problema. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El compromiso espiritual había infectado la comunidad. Algunos enseñaban que estaba bien participar en prácticas paganas, que podían adorar a Cristo en privado pero conformarse públicamente, que la supervivencia justificaba la infidelidad. Cristo no aceptó estos argumentos, llamó al compromiso por su verdadero nombre, pecado, ordenó arrepentimiento inmediato y prometió juicio si no obedecían. La espada de doble filo de su boca vendría contra ellos. Esta advertencia es urgente para nuestra época de relativismo moral. La iglesia moderna enfrenta presión masiva para adaptarse a los valores culturales, para suavizar verdades incómodas, para aceptar comportamientos que la Escritura condena, para priorizar la aceptación social sobre la obediencia bíblica. Pérgamo nos enseña que este camino lleva a la destrucción. El compromiso gradual termina en apostasía total. Comenta qué mensaje de Cristo a las iglesias te impacta más profundamente y por qué. Dale like si estas verdades están desafiando tu perspectiva. Comparte con creyentes que necesitan escuchar estas advertencias urgentes. Tiatira tenía un problema con liderazgo corrupto. Apocalipsis 2:20 identifica el problema con nombre. Toleras a Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una falsa maestra había ganado influencia en la iglesia, y la congregación lo permitía. No la confrontaban, no la disciplinaban, toleraban su falsa enseñanza en nombre de la paz y la unidad. Cristo estaba furioso. Le había dado tiempo para arrepentirse, pero ella se negaba. Ahora venía juicio severo sobre ella y sus seguidores.
Esta carta destruye la idea de que el amor significa tolerancia sin límites. Cristo amaba a Tiatira, por eso confrontaba su pecado. El amor verdadero protege la verdad. El amor genuino confronta el error. La tolerancia que permite la destrucción espiritual no es amor, es cobardía. Las iglesias modernas deben aprender esta lección. Permitir falsa enseñanza no es gracia, es traición. No confrontar líderes corruptos no es humildad, es negligencia. Cristo exige que protejamos la verdad del Evangelio sin importar el costo social. Sardis recibió quizás la evaluación más devastadora. Apocalipsis 3. 1 corta directo al punto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Desde afuera, Sardis parecía exitosa. Tenían reputación de ser una iglesia viva, pero Cristo veía la realidad. Espiritualmente estaban muertos. Sus obras estaban incompletas. Su fe era superficial. Eran como actores en un escenario, representando el papel de cristianos sin vida interior genuina. Cristo ordenó despertar, fortalecer lo poco que quedaba, recordar lo que habían recibido y arrepentirse. De lo contrario, vendría como ladrón en la noche. La advertencia a Sardis expone un peligro mortal. La iglesia puede verse exitosa mientras está espiritualmente muerta. Grandes edificios, pero poca presencia de Dios. Multitudes, pero poco discipulado real. Programas impresionantes, pero transformación mínima. Reputación externa, pero vacío interno. Cristo no se impresiona con apariencias. Él ve el corazón, ve la realidad detrás de la fachada. Y cuando encuentra muerte espiritual disfrazada de vida, su juicio es severo. Filadelfia era pequeña, pero fiel. Apocalipsis 3:8. Reconoce su situación. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia no era impresionante por estándares humanos. No tenían recursos enormes. No tenían influencia política. No tenían multitudes. Pero tenían algo más valioso: fidelidad genuina. Cristo les prometió protección divina, una puerta abierta que nadie podía cerrar, liberación de la hora de prueba que vendría sobre el mundo entero. Filadelfia nos enseña que el tamaño no mide el éxito espiritual. La fidelidad importa más que la influencia. La obediencia vale más que la reputación. La Odisea cerraba las 7 cartas con el mensaje más perturbador. Apocalipsis 3:16 contiene palabras que deberían aterrar a cualquier creyente tibio. Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Se consideraban autosuficientes, pero estaban ciegos a su verdadera condición. Cristo los llamó tibios, un estado que le causaba náuseas. Prefería que fueran completamente fríos o completamente calientes. La mediocridad espiritual era repugnante para él. La advertencia final viene con una imagen sorprendente. Cristo está fuera de la iglesia, tocando la puerta. Apocalipsis 3:20 ofrece una invitación desesperada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esta no es una invitación evangelística para no creyentes. Es un llamado a una iglesia que había echado a Cristo afuera. Habían reemplazado su presencia con riqueza, programas y autosuficiencia. Y ahora él pedía permiso para entrar de nuevo. ¡Qué imagen devastadora! Una iglesia tan cómoda y autocomplaciente que Cristo está fuera esperando ser invitado. ¿Cuántas iglesias modernas están en esta condición? Y lo que viene después revelará por qué estas advertencias son tan urgentes. Capítulo 3. El trono, que cambia. Todo. Después de los mensajes a las iglesias,
Juan fue transportado a un lugar que ningún ser humano había visto. Apocalipsis 4. 1 marca la transición. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En un instante, Juan fue arrebatado en el espíritu. Lo que vio a continuación cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. El trono de Dios dominaba toda la escena. No hay palabras humanas adecuadas para describir su gloria. Apocalipsis 4:3 intenta capturar lo imposible. El que estaba sentado era de aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, colores sobrenaturales, luz indescriptible, gloria que sobrepasa toda imaginación humana. Este no era un trono terrenal hecho de oro o piedra, era el trono del universo, el centro de toda autoridad y poder. Alrededor del trono había 24 ancianos sentados en tronos más pequeños. Vestían ropas blancas y coronas de oro. ¿Quiénes eran estos ancianos? Los eruditos debaten la respuesta. Algunos dicen que representan a los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Otros argumentan que simbolizan a la iglesia glorificada. Otros sugieren que son seres angelicales especiales. Pero lo que no está en debate es su posición. Están cerca del trono, tienen autoridad delegada, participan en la adoración celestial y constantemente arrojan sus coronas ante el trono, reconociendo que toda autoridad viene de Dios. 4 seres vivientes rodeaban el trono. Apocalipsis 4:7-8 los describe con detalle imposible. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres representan toda la creación adorando a su Creador. El león simboliza lo salvaje y majestuoso. El becerro representa lo doméstico y servicial. El rostro humano simboliza la inteligencia y la razón. El águila representa lo celestial y lo trascendente. Juntos, toda la creación declara la santidad de Dios. No se cansan, no se detienen. Su adoración es eterna e incesante. Y cuando adoran, algo extraordinario sucede. Los 24 ancianos caen sobre sus rostros y adoran también. Suscríbete para continuar este viaje a través de las revelaciones más profundas de la Escritura. Comenta qué parte de esta visión del trono te impacta más y por qué. Pero aquí está la pregunta que rompe la escena. ¿Dónde está Cristo en esta visión? Juan vio al Padre en el trono, vio a los ancianos, vio a los seres vivientes. Pero ¿dónde estaba el Hijo? La respuesta viene en Apocalipsis 5, y cuando llega, todo cambia. Juan vio un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sellado con 7 sellos. Y un ángel poderoso preguntó con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Silencio absoluto. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo. Nadie era digno. Juan comenzó a llorar amargamente. El rollo contenía el plan final de Dios para la historia, y contenía los juicios venideros. Contenía la resolución de todo el conflicto entre el bien y el mal. Pero nadie podía abrirlo. La historia estaba atascada. El plan de Dios parecía detenido. Y entonces, uno de los ancianos le habló a Juan con palabras que lo cambiaron todo. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan se volvió esperando ver un león poderoso, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Apocalipsis 5:6 registra la imagen paradójica. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. No un león rugiente, sino un cordero sacrificado. No un conquistador con espada, sino una víctima con heridas. Las marcas de la crucifixión todavía visibles. Pero este cordero estaba de pie, no muerto, sino vivo, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta imagen destruye todas nuestras expectativas. El león prometido aparece como cordero. El conquistador viene como sacrificio. El poderoso se presenta como vulnerable. Pero aquí está la verdad profunda. El cordero es digno precisamente porque fue inmolado. Su sacrificio le dio autoridad sobre toda la creación. Su muerte le otorgó el derecho de abrir el rollo. Su sangre compró personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La debilidad aparente era el poder supremo. La derrota visible era la victoria definitiva. Y ahora, este cordero que fue inmolado tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando el cordero tomó el rollo, algo explosivo sucedió. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 5, 9-10 registra las palabras: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero la adoración no se detuvo ahí. Juan escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono. El número de ellos era millones de millones y millares de millares, y decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar se unió. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta escena revela algo crucial. El Cordero recibe la misma adoración que el Padre. No hay distinción en la gloria que se les da. Esto confirma la deidad absoluta de Cristo. Confirma que el sacrificio del Calvario tiene consecuencias cósmicas. Confirma que la redención no es solo para individuos, sino para toda la creación. Y confirma que la historia está en las manos correctas. El Cordero que fue inmolado es digno de abrir los sellos, es digno de ejecutar los juicios, es digno de completar el plan de Dios. Y lo que sucede cuando abre esos sellos sacudirá los cimientos del mundo. Dale like si esta visión del Cordero te ha dado una nueva perspectiva sobre el sacrificio de Cristo. Comparte este mensaje con otros que necesitan entender el significado cósmico de la cruz. Capítulo 4. Los sellos del destino. El Cordero extendió su mano y abrió el primer sello, y lo que siguió marcó el comienzo del fin. Apocalipsis 6, 1-2 describe la primera visión. Uno de los 4 seres vivientes dijo con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. La identidad de este jinete ha generado debate intenso por siglos. Algunos lo identifican con Cristo conquistador. Otros ven al anticristo comenzando su ascenso. Otros
lo interpretan como conquista militar en general. La ambigüedad es intencional. El caballo blanco imita la pureza, pero trae devastación. El jinete parece noble, pero causa destrucción. Este es el patrón del engaño en los últimos tiempos. El mal se disfraza de bien. La mentira se presenta como verdad. La opresión se vende como liberación. Y el mundo cae en la trampa una y otra vez. Este primer sello advierte sobre la naturaleza seductora del mal que vendrá. No llegará obviamente malvado. Llegará atractivo, prometedor, irresistible. Y solo después revelará su verdadera naturaleza. El segundo sello trajo algo inequívocamente terrible. Apocalipsis 6:4 registra la visión. Salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Este jinete representa guerra masiva, no conflictos locales pequeños, sino devastación global. La paz es arrancada de la tierra. La humanidad se vuelve contra sí misma en violencia incontrolable. La espada grande simboliza matanza a escala aterradora, genocidios, guerras mundiales, conflictos que consumen naciones enteras. Aquí está lo que muchos ignoran. Este juicio no viene de la nada. Es la consecuencia natural de rechazar a Dios. Cuando la humanidad expulsa la verdad, la violencia llena el vacío. Cuando se niega la justicia divina, la injusticia humana reina. Cuando se abandona el amor de Dios, el odio humano explota. El segundo sello no es Dios siendo cruel, es Dios quitando su mano protectora y permitiendo que la humanidad experimente las consecuencias de sus elecciones. Y esas consecuencias son aterradoras. El tercer sello desató hambruna económica. Apocalipsis 6, 5-6 describe la escena. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario era el salario de un día entero de trabajo. Ahora solo compraba comida suficiente para una persona por un día. Las familias enfrentarían decisiones imposibles. Trabajar solo para comer, ningún dinero para nada más. Desesperación económica absoluta. Pero nota el detalle extraño. No dañes el aceite ni el vino. Estos eran productos de lujo para los ricos. Mientras las masas pasaban hambre, los ricos seguían disfrutando sus placeres. Esta es hambruna económica selectiva. Los pobres sufren extremadamente mientras los ricos están protegidos. Esta inequidad exacerba la crisis, genera resentimiento masivo, crea inestabilidad social y prepara el escenario para el caos que sigue. El tercer sello revela que los juicios de Dios exponen las injusticias que la humanidad crea. El cuarto sello trajo el clímax de esta secuencia inicial. Apocalipsis 6:8 describe la visión más aterradora hasta ahora. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. La muerte personificada cabalgaba con el infierno siguiéndole. 1/4 de la humanidad moriría por guerra, hambre, plagas y animales salvajes. Esto no es metáfora, es devastación literal a escala global. Comenta tu interpretación sobre los 4 jinetes y qué crees que representan para nuestro tiempo. Dale like si estas revelaciones te están impactando profundamente. Piensa en las implicaciones. Si esto ocurriera hoy, con una población mundial de 8.000 millones, 1/4 sería 2.000 millones de personas, 2.000 millones de muertes.
Eso es más que todas las guerras en la historia humana combinadas. Y esto es solo el cuarto sello, solo el comienzo de los juicios. La escala del sufrimiento venidero está más allá de la comprensión humana. Y lo más perturbador es que la humanidad podría evitar todo esto. El arrepentimiento todavía es posible. Pero como veremos, incluso frente a juicio devastador, la mayoría se niega a volverse a Dios. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, la escena cambió dramáticamente. Apocalipsis 6, 9 a 10 revela algo completamente diferente. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos eran mártires, creyentes que habían muerto por su fe, y estaban pidiendo justicia. Esta escena confronta nuestra teología cómoda. Los mártires no están en paz perfecta, sin preocupaciones. Están clamando por venganza justa. Están preguntando cuánto tiempo más esperará Dios antes de actuar. Están buscando vindicación, y Dios no los reprende por esto. En cambio, les da vestiduras blancas y les dice que descansen un poco más hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también serían martirizados. Esta es una verdad dura. Más mártires vendrían. El sufrimiento no había terminado. Dios tenía un plan que incluía más sacrificio antes de la vindicación final. El sexto sello desató terror cósmico. Apocalipsis 6, 12 a 14 describe señales imposibles de ignorar. Hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La creación misma se convulsionó. Las constantes del universo se quebraron. La estabilidad que la humanidad daba por sentada desapareció, y el terror fue universal. Apocalipsis 6, 15 a 17 registra la respuesta humana. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nota quién está aterrorizado. No solo la gente común, también los poderosos, los reyes, los ricos, los que pensaban que estaban en control. Todos reconocen que enfrentan la ira del Cordero y prefieren ser aplastados por rocas que enfrentar su juicio. Pero lo más impactante aún está por venir. Capítulo 5. Cuando suenan las trompetas. Antes de que el séptimo sello se abriera, Juan presenció una escena que cambió todo. Apocalipsis 7, 1 a 3 describe 4 ángeles deteniendo los vientos de juicio hasta que algo crucial se completara. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 144,000 fueron sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Este número ha causado debate interminable. Son judíos literales. Son la iglesia simbolizada. Son un grupo especial de evangelistas del tiempo final. Pero lo que es claro es su propósito. Son protegidos durante los juicios venideros. Tienen una misión especial:
y representan la fidelidad de Dios a sus promesas para Israel. Dios no ha olvidado a su pueblo original. En medio del juicio global, hay protección divina para los que le pertenecen. Luego Juan vio algo que expandió su visión. Apocalipsis 7:9 registra una multitud imposible de contar. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quiénes eran? Uno de los ancianos le explicó a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta visión da esperanza en medio del juicio. No todos perecen. Una multitud innumerable es salva. Vienen de cada nación. Son lavados por la sangre del Cordero. Y ahora sirven a Dios día y noche en su templo. Apocalipsis 7:16-17 promete su recompensa. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta promesa sostiene a los creyentes durante la tribulación. El sufrimiento presente es temporal, la recompensa futura es eterna. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, algo inesperado ocurrió. Apocalipsis 8. Uno registra el momento. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Después del ruido de adoración constante, silencio absoluto. ¿Por qué? Porque lo que venía era tan terrible que incluso el cielo guardó silencio en anticipación. Este silencio es el preludio de los juicios de las trompetas, y estos juicios serían más intensos que los sellos. 7 ángeles recibieron 7 trompetas. Otro ángel tomó un incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y entonces el primer ángel tocó su trompeta. Apocalipsis 8:7 describe el resultado. Vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. 1/3 de la vegetación del planeta fue destruida instantáneamente. Los ecosistemas colapsaron. La producción de alimentos se desplomó. El oxígeno disminuyó. Y esto fue solo la primera trompeta. La segunda trompeta trajo devastación oceánica. Apocalipsis 8:8-9 registra la visión. Como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué es esta montaña ardiente? Algunos especulan un asteroide. Otros sugieren una erupción volcánica masiva. Otros lo ven como puramente simbólico. Pero el resultado es claro. 1/3 del océano se vuelve sangre. 1/3 de la vida marina muere. 1/3 de los barcos son destruidos. El comercio global colapsa. La cadena alimentaria oceánica se desintegra. Suscríbete para continuar descubriendo las profecías más impactantes de la Escritura. Comparte este mensaje con otros que necesitan entender lo que viene. La tercera trompeta contaminó las aguas dulces. Apocalipsis 8:10-11 describe una estrella caída del cielo. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ajenjo significa amargura venenosa. 1/3 del agua potable se vuelve tóxica.
Las personas mueren por sed o envenenamiento. La desesperación aumenta exponencialmente. La cuarta trompeta oscureció los cielos. Apocalipsis 8:12 registra el efecto. Fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. La luz solar disminuyó en 1/3. Las temperaturas cayeron. Las cosechas fallaron aún más. La depresión psicológica se extendió. La oscuridad física reflejó la oscuridad espiritual de la humanidad. Y luego Juan escuchó algo aterrador. Un águila volando por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Las primeras 4 trompetas fueron devastadoras, pero las últimas 3 serían mucho peores. Se les llama los 3 ayes, y lo que desatan es más que juicio natural, es invasión sobrenatural. Cuando el 5.º ángel tocó su trompeta, el abismo se abrió. Apocalipsis 9:2-3 describe lo que salió. Subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas no eran langostas normales. Apocalipsis 9:7-10 las describe con detalle aterrador. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero aquí está lo más aterrador. No podían matar a nadie, solo torturar. Apocalipsis 9:5-6 revela la naturaleza del tormento. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El dolor sería tan insoportable que la gente preferiría morir, pero la muerte sería imposible. 5 meses de agonía sin escape, y al frente de estas criaturas estaba su rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor, y aún quedaban 2 ayes por venir. Capítulo 6. La bestia y el falso profeta. La 6ª trompeta desató algo aún más terrible. Apocalipsis 9:14-15 registra la orden. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 4 ángeles demoníacos que habían estado encadenados fueron liberados. Su momento había llegado, y su ejército era masivo. Apocalipsis 9:16 da el número. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones de guerreros demoníacos fueron desatados sobre la tierra. Apocalipsis 9:17-19 los describe. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Un tercio de la humanidad fue asesinado por este ejército demoníaco. Si sumamos las muertes del cuarto sello más las de la sexta trompeta, más de la mitad de la población mundial ha perecido. El planeta está devastado, los ecosistemas colapsados, la economía destruida, los gobiernos en caos. Y aquí está lo más impactante. Apocalipsis 9, 20 a 21 revela la respuesta humana. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto revela algo devastador sobre la naturaleza humana. Incluso frente a juicio obvio y sobrenatural, la gente se niega a arrepentirse. Siguen adorando demonios, siguen sirviendo a ídolos, siguen pecando descaradamente. El problema humano no es falta de evidencia, es rebelión del corazón, y esta rebelión alcanzará su punto máximo en la adoración de la bestia. Apocalipsis 13 introduce dos figuras que dominarán la escena mundial. La primera bestia sube del mar. Apocalipsis 13, 1 a 2 la describe. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Esta bestia combina características de todos los imperios mundiales anteriores: leopardo como Grecia, oso como Media Persia, león como Babilonia, y recibe poder directamente del dragón, que es Satanás. Una de las cabezas de la bestia había sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La imitación de Cristo es deliberada. Cristo murió y resucitó. La bestia sufre una herida mortal y se recupera. El mundo adora a Cristo. El mundo adora a la bestia. Pero la adoración de la bestia es adoración al dragón. Apocalipsis 13:4 lo confirma. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Comenta tu interpretación sobre la identidad de la bestia. Dale like si estas revelaciones te están desafiando profundamente. Comparte con otros creyentes que necesitan entender estos tiempos. A la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:6 a 7 describe sus acciones. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este será un gobierno mundial totalitario, control absoluto, persecución masiva de creyentes y adoración forzada. Apocalipsis 13:8 divide a la humanidad en dos grupos, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Solo dos categorías: los que adoran a la bestia, porque sus nombres no están en el libro de la vida, y los que se niegan a adorarla porque pertenecen al Cordero. No hay término medio, no hay neutralidad. Cada persona debe elegir, y la elección tiene consecuencias eternas.
Luego aparece una segunda bestia. Apocalipsis 13:11 la introduce. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia parece religiosa. Los cuernos como cordero imitan a Cristo, pero habla como dragón, revelando su verdadera lealtad. Es el falso profeta, el líder religioso que dirige al mundo a adorar a la primera bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Hace grandes señales milagrosas, incluso haciendo descender fuego del cielo. Engaña a los moradores de la tierra con estos milagros y ordena que se haga una imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15 describe algo escalofriante. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen cobra vida, habla, identifica a los que se niegan a adorar y ordena su ejecución. Esta es tecnología demoníaca, control totalitario combinado con poder sobrenatural. Y luego viene el sistema que garantiza el control económico total. Apocalipsis 13:16-17 revela la marca de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin la marca es imposible participar en la economía. No puedes comprar comida, no puedes pagar alquiler, no puedes sobrevivir normalmente. La presión para recibir la marca será abrumadora. Y aquí está la advertencia más seria. Apocalipsis 14, 9-11 declara las consecuencias de recibir la marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recibir la marca significa condenación eterna. No hay perdón, no hay segunda oportunidad. La elección es final. Y ahora los juicios de las copas revelarán la ira completa de Dios. Capítulo 7. Las copas de la ira final. Apocalipsis 15 prepara la escena para los juicios finales. Juan vio en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas son las últimas plagas, los juicios finales antes del regreso de Cristo, y se describen como la ira de Dios sin mezcla. Ya no hay misericordia mezclada con juicio. Ya no hay oportunidades extendidas de arrepentimiento. Esta es ira pura derramada sobre un mundo que ha rechazado completamente a Dios. Los 7 ángeles salieron del templo vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes les dio 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta imagen evoca el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo y el templo. Pero ahora la gloria acompaña juicio, no bendición. El humo impide la entrada, señalando que el tiempo de intercesión ha terminado. Los juicios procederán sin interrupción. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra. Apocalipsis 16:2 describe el resultado. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia,
y que adoraban su imagen. Llagas dolorosas brotaron en todos los que habían recibido la marca. El símbolo de su lealtad a la bestia se convirtió en fuente de agonía. No podían escapar. La marca que pensaban que les daría seguridad, ahora les traía tormento. Este es el primer juicio dirigido específicamente a los seguidores de la bestia. Y es solo el comienzo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerda que la segunda trompeta había convertido 1/3 del mar en sangre. Ahora es la totalidad. No queda nada vivo en los océanos. Los ecosistemas marinos completamente destruidos. El olor de muerte llenando las costas. La devastación absoluta. Y la humanidad sigue sin arrepentirse.